Escondido a orillas del Ebro y oculto tras la maleza, se levanta Santa María de Río Seco, un monasterio que llegó a ser muy poderoso, pero que vio cómo una guerra y una decisión política acalló los cantos de los monjes blancos. El silencio y la tranquilidad son los nuevos moradores de un espacio que aún mantiene intacto el espíritu cisterciense. Aquí no se conserva nada, entonces nosotros no sabemos si esto es de 1635 o 1639. Aquí hubiera lápidas con escudos, pero no sabemos quiénes son. Le interesa especialmente por los terrenos que llevan. El monasterio en sí no le preocupa. Sería un ejemplo típico del cister. Es algo más que ha superado lo que es la belleza de las piedras. Una tribu desapareció para siempre bajo el yugo de las legiones romanas. Su historia y su vida quedaron aplastadas bajo el dominio del Imperio Romano y se convirtieron en un gran misterio. Pero en Sanabria parece que un castro consiguió sobrevivir al asedio y 2000 años después podría contar todo lo que aquí sucedió. Pueden ser pistas y de gran ayuda a la hora de verlo de una perspectiva espacial. El enigma de estas viviendas, si os dais cuenta, es continuo el muro y no se sabe exactamente dónde tendría la puerta. Aportan ciertas certezas y muchos enigmas. Bueno, como has podido observar, el primer gran obstáculo es llegar y acceder hasta el propio recinto. El camino que hemos traído es el único accesible al yacimiento. Sí que sigue siendo un misterio porque hay muchas incógnitas. Lo curioso es saber de qué se escondían estas gentes, por qué han elegido este lugar. Es el final del camino para Pedro. La vocación ha sido su fuerza y el río Ebro su guía. Bernardo amaba los valles, le decía su maestro espiritual, y allí estaba él, frente a su destino, en el norte de Castilla, en un espacio donde eremitas antes habían llevado su fe. Ante él, un convento se levantaba. Era el momento de abrazar al cister. Casi 800 años después, su fe sigue en este lugar, pero el lugar no es el mismo. Paredes, dinteles y pasillos han estado mucho tiempo olvidados. La que fue su casa es ahora una visión fantasmagórica, un lugar ocultado por árboles y por el paso del tiempo, pero que aún mantiene su espíritu vivo. Es Santa María de Río Seco. Esther, ¿dónde nos encontramos? Tenemos a nuestras espaldas el monasterio de Santa María de Río Seco en el Valle de Manzanero. Es un lugar que ha estado muy olvidado, digamos. Uno de los grandes desconocidos de la comarca. La comarca es uno de los grandes desconocidos de la provincia. Está atravesado por el río Ebro. Es una zona poco transitada por los coches en la comarca de las Merindades. Las Merindades es una comarca en el norte de Burgos, uno de los espacios geográficos con más interés histórico. Villarcayo estará aproximadamente como a 10 kilómetros, a Burgos estamos como aproximadamente a 60 kilómetros. ¿Qué es Santa María de Río Seco? Es un monasterio cisterciense que se establece aquí en 1236, pero que curiosamente tuvo otras ubicaciones antes. Fue un monasterio bastante viajero, cosa rara. El siglo XIX es un mal siglo para el monasterio, tiene problemas en la guerra de la independencia, exclaustran a los monjes y sobre todo cae en picado a partir de la desamortización. Se vende en 1849 y a partir de ahí empieza la ruina. De hecho, la persona que lo compra le interesa especialmente por los terrenos que lleva. El monasterio en sí no le preocupa. Y la iglesia de la sala capitular automáticamente lo cede al arzobispado de Burgos. Y el resto se ha ido vendiendo, robando.
falta entero un claustro, falta la portada, está lejos de cualquier lugar, es muy fácil venir aquí y llevarte piedras. Y ha ido cayendo en el desamparo más absoluto hasta el siglo XXI, yo diría. Resucitar, yo diría que aproximadamente a partir del año 2010. Es esencial la figura del párroco actual, Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, para la recuperación. ¿Por qué atrae tanto Santa María de Río Seco? Yo creo que es un lugar mágico, es un lugar especial, aparte de porque va unido a mi infancia y porque va unido a la figura de mi padre, que fue la primera persona que me trajo aquí y que fue la persona que me enseñó a mirar de una forma diferente. Hay que saber mirar. Este en concreto es complicado, tiene 1000 interrogantes, a mí es una de las cosas que más me gustan. Una fundación larga y peligrosa, como todas las del Císter, precedió a la llegada de Pedro. Más de 100 años y 2 reyes necesitaron los fundadores de este convento para asentarse aquí. Desde Quintanajuar, un despoblado cercano a Cernégula, se trasladaron hasta La Rioja. Y desde allí viajaron hasta este lugar. Intereses religiosos, políticos y económicos marcaron su camino. Pero sobre todo, un espíritu libre y rebelde fue el que les llevó a enfrentarse al poder civil. ¿Por qué acaban los monjes en este lugar? Estuvo en 3 lugares antes que aquí. Quintana Dueñas, que fue una creación del rey Alfonso VII. Alfonso VIII les manda a San Cipriano Montes de Oca por una cuestión de fronteras. Y a ellos les gusta ya el Valle de Manzanedo. Tiene una religiosidad anterior al monasterio de Río Seco importante, eremitismo, y además existe un románico importante. Quieren venir aquí, posiblemente desde que el rey les regala un par de granjas, pero en el lugar donde se encuentra el monasterio actualmente ellos no se pueden establecer porque pertenece a la familia Velasco. Y ellos se establecen sin pedir permiso a nadie. En otra zona más abajo reciben un montón de donaciones, compran tierras por esta zona, y cuando consiguen ya poder tener este lugar para establecerse, ellos dicen que ha habido una inundación y esa inundación en verano ha destrozado el monasterio. El capítulo general en 1235 les dice que sí, que pueden venir aquí y se establecen aquí. ¿Qué tienen aquí? Tienen esa soledad que se les pide, tienen agua que vienen desde una fuente que está aproximadamente a 600 metros, que es la fuente de la Toba, entra por la zona más alta del monasterio y va siguiendo todas esas diferentes cotas mediante estas canalizaciones. Y luego tienen un río, tienen el río Ebro debajo, que les permite tener una serie de diferentes molinos. Es una zona privilegiada. Pedro siempre había soñado con ser uno de los 25 monjes que se dedicaban exclusivamente a la oración. En el pueblo cercano les llamaban los monjes letrados. El resto de la comunidad eran los conversos. Ellos eran quienes empleaban su tiempo y sus energías en trabajar las tierras y el ganado. En total, unas 100 personas dieron vida a este lugar. Era una sociedad perfectamente estructurada y jerarquizada. Santa María de Río Seco llegó a tener una comunidad muy grande. En sus mejores momentos llegó a tener 100 monjes, más digamos que criados y diferente personal, y un importante número de granjas alrededor. Podemos ver algunas de esas granjas o los restos que quedan de ellas aquí, en Río Seco. Raro es el pueblo en las merindades en el que no tuvieran alguna propiedad los monjes del monasterio, a veces una casa, alguna finca. Tiene una gran influencia especialmente en el Valle de Manzanedo. También tuvo influencia económica en el resto. Los monjes establecían qué es lo que se debía de sembrar y cultivar en cada zona. Ellos tienen muy claro cómo funcionar a nivel económico, determinan cómo debe funcionar la agricultura, qué zonas son para parrales, qué zonas son para regadío, qué zonas son de cereales, de frutales, etc.
La muestra de esa importancia quedó reflejada en el Catastro de la Ensenada, un inventario de las localidades de España. Ahí se habla de que Santa María de Rioseco contaba a mediados del siglo XVIII con 200 carneros, 16 vacas, 70 cabras, 31 chivos y 12 cerdos. Aún no son las 2 de la mañana y Pedro comienza un nuevo día. Sus pasos se encaminan hacia el lugar más antiguo de Santa María, el lugar sobre el que gira todo, la iglesia. San Bernardo de Claraval decía que en este lugar nada podía distraer a los monjes. Ellos solo se dedicarían a la oración. Austeridad y luz blanca son los únicos ornamentos. La iglesia es el centro sobre el que gira todo monasterio. Esta es una iglesia tipo del Císter. Sería un ejemplo típico del Císter, luminosa, con toda la luz que le entraría por esta zona, que es la zona sur, y por la cabecera. Pero después se fue transformando a lo largo del tiempo hasta la época barroca, digamos, y en la época barroca el aspecto que debió presentar la iglesia no tenía nada que ver con el aspecto que tiene ahora. Lo más antiguo que conservamos en estos momentos del monasterio realmente es la iglesia. La primitiva iglesia era una iglesia de una única nave, tenían que ser iglesias sobrias y tenían que ser iglesias muy luminosas. La cabecera que ahora vemos con esos ventanales no era así. No tenemos que imaginar ninguno de esos ventanales, sino 3 ventanas ojivales que están cegadas. La luz entraría por todo este lateral. Quedan ventanas que están cegadas. ¿Por qué entonces decidieron tapar esos ventanales que estaban de acuerdo a la orden? Porque en la época del Císter la iglesia obligatoriamente tiene que ser sobria. Pasa el tiempo y en el barroco las iglesias se llenan de retablos. El retablo que se construyó por ahí es un retablo muy peculiar que inventan, digamos, para que se entre la luz por esa zona. Los 2 ventanales de arriba estaban ocupados por unos arcos de medio punto donde había unos evangelistas y era una disculpa para que entrase la luz. Y justo en el espacio del ventanal del centro, ahí estaba una hornacina con la Virgen. ¿Y el coro entonces dónde se ubicaría? El coro está aquí. Tiene una peculiaridad el coro de Rioseco. Si quieres lo vemos desde abajo, que es más fácil entenderlo. Ese es el coro entonces, pero está levantado. Sí, es una cosa peculiar de aquí. Hay 2 comunidades en el convento, los monjes cistercienses y los conversos. Y lo normal es que coman y duerman en sitios diferentes y lleguen también a rezar en sitios diferentes para que no haya ningún problema. Los monjes entrarían por esta puerta de aquí y se establecerían aquí más cerca del altar, mientras que los conversos se establecerían ahí. Parece que los conversos serían más importantes al estar en alto. No es cierto, aquí tenemos un problema de ubicación del monasterio. Tiene cotas diferentes y eso es algo que va a generar diferentes claustros con distintas alturas, etc. No puede hacerse de otra forma. En una iglesia en la que nada es lo que parece ser, hay otro misterio, sus tumbas, lugares que hace siglos se convirtieron en la última morada para personas a las que el tiempo ha despojado de su nombre y apellido. Podrían ser monjes, quizá nobles que costearon la construcción del templo. Y en la iglesia veo también enterramientos a los pies del altar. ¿Se sabe quiénes estaban enterrados aquí? Pues aquí en concreto no lo podemos saber porque las losas faltan, pero sí que sabemos 2 enterramientos de esta capilla de al lado, sabemos quién son, que son un matrimonio y además son unos enterramientos de extraordinaria calidad, con una cripta. ¿Podríamos verlo? Sí.
Nosotros nos encontramos en una capilla funeraria. Se concibe adosada a la iglesia como lugar de enterramiento. Es posible que aquí hubiera lápidas con escudos, pero no sabemos quiénes son. Posiblemente también esa abertura que se divisa en el muro perteneciera a un sepulcro, pero lo que sí que sabemos es quiénes están enterrados aquí sobre esta cripta. Es un enterramiento del año, como puedes ver ahí, 20 de marzo, año de 1596. Son el matrimonio Barona Murueta, un matrimonio noble, y además dejan muy claro con una leyenda a quién pertenece cada una de las tumbas. El marido tiene una tumba más grande, está en un lugar un poquito más importante, y la mujer se encuentra un poco más abajo. Faltaría la losa que cerrase la cripta y ellos estarán enterrados debajo. Puede que se enterrasen aquí sin más porque dieran un dinero al monasterio, o puede que ellos fueran unos donados, alguien a quien los monjes cuidan de alguna forma, o bien fuera o bien dentro del propio convento en la hospedería. A cambio de eso, esta familia darían propiedades suyas. Esther, en Santa María de Río Seco nada es lo que parece, porque lo que parece yeso no lo es. ¿Qué tienes en tus manos? Pues este es un trozo de una de las claves policromadas que se hacen en la época barroca. ¿Cómo se sujeta al techo? Pues están sujetos a través de estos enormes hierros como tornillos, van dos, con otro hierro que atraviesa por aquí. Y otra de las curiosidades que tiene Santa María de Río Seco, estos arcos. Son unos arcos que no se usan mucho en arquitectura porque son difíciles, son arcos en esviaje. Son arcos que están oblicuos, lo que permiten es ampliar la visión, si no, la visión te quedaría mucho más cerrada si fuera perpendicular. Hay quien les carga de un sentido simbólico, diciendo que las ventanas del templo de Salomón eran unas ventanas oblicuas y que por eso, en recuerdo y homenaje a eso, se hacen este tipo de arcos. El Cister revolucionó el cristianismo, pero también la civilización y la forma de explotar las tierras. Eso hizo que la Orden de los Monjes Blancos adquiriera un gran poder y una gran influencia en aquellas zonas donde se asentaba. Pedro, después de misa, se dirige hacia una de las estancias más importantes del monasterio, la sala capitular. Ese era el lugar donde se tomaban todas las decisiones relacionadas con el gobierno de una gran comunidad religiosa. Todo monasterio tenía una sala capitular, pero en el de Santa María de Río Seco estuvo perdida durante muchísimo tiempo. Sin esta sala no se puede entender la vida del convento, ¿verdad? La sala capitular es uno de esos espacios realmente importantes en un monasterio. Era el lugar en el que se reunían por la mañana y en el que leían alguna regla del capítulo y antiguamente distribuían el trabajo, qué se iba a hacer, etc. Generalmente se orientan al este, que aquí eso ocurre, y tienen que estar abiertas al claustro, porque los novicios pueden estar fuera escuchando. Suelen tener una puerta y dos ventanas, no hay ninguna puerta. Eso era algo que complicaba adjudicar esa función a este espacio. Si se observa desde fuera, se ve que está cegada y se corresponde exactamente con esta abertura que tenemos aquí. Esa sala capitular tendría dos ventanas abiertas al claustro, que las vemos ahí. También sabemos que sería más baja, porque si miramos en el muro de enfrente vemos que existió una ventana exactamente igual que la que se encuentra arriba, que se cegó. ¿Por qué antes no se pudo construir tan alta? Pues porque los monjes seguramente dormirían aquí. ¿Es fácil leer piedras con siglos de historia? Los edificios tienen vida como las personas, y lo mismo que en las personas descubrimos a veces el paso del tiempo a través de las arrugas o de las huellas que ha dejado en su cuerpo, la historia de un monasterio está en las piedras. Es apasionante. La regla que rige la vida cisterciense es clara. Los monasterios debían ser autosuficientes. El trabajo de la tierra y la ganadería debía servir a la comunidad para subsistir.
El trabajo manual mantiene el corazón y el espíritu libres para Dios. En un primer momento, eran los conversos quienes se dedicaban a estas labores encaminadas a llenar este espacio, la Cilla, un lugar en el que un letrado como Pedro jamás había entrado. Los monasterios del Císter tenían que ser autónomos e independientes, ¿no? Sí, son generadores de una economía productiva bastante interesante. Tienen un perímetro de aproximadamente 50 kilómetros donde todas las granjas son suyas. Producen alimentos, algunos se comercializan y otros vienen aquí, a la Cilla, que es uno de los espacios más importantes. Las cillas tienen que ser incombustibles, por eso tienen esas bóvedas como la que tenemos aquí. Está situada sobre piedra, todo el agua en invierno se acumularía en esta zona y la forma en la que se soluciona es con una canalización que sale al claustro. Es decir, que quienes habitaron este lugar tenían un gran nivel de conocimiento. Sí. A nivel tecnológico plantea un montón de soluciones muy interesantes y además de una forma muy sencilla y con un gran sentido común. Las riquezas de Santa María llegaron a su máximo nivel en el siglo XVI. El monje blanco recuerda cómo propuso crear el espacio por el que ahora camina, un lugar donde el paseo pudiera unirse a la oración, donde las distintas estancias confluyeran. El claustro antiguo, que era de una sola planta, fue entonces sustituido por uno mucho mayor, un lugar digno para un convento muy digno. Para un monasterio, ¿qué supone un lugar como el que tenemos a nuestra espalda? Uno de los lugares más importantes junto con la iglesia es el nudo de comunicaciones. El claustro original era un claustro, sería un claustro gótico de una única altura. Podemos saber gracias a que se construye casi siempre en los mismos lugares que había en cada lado. En ese lado de allá, que es el lado este, siempre estaría la sala capitular y en el lado sur estaría el refectorio. La iglesia en este monasterio se ubica en la zona norte. El momento de máximo esplendor del monasterio es el periodo del Renacimiento, el siglo XVI, y en ese momento se decide cambiar el aspecto del claustro. Sabemos cuándo se construyeron las tres salas que quedan de pie. El lado del refectorio se haría en 1636, el lado de la sala capitular sería 1637 y sabemos gracias a una fotografía antigua que el lado de la iglesia era de 1638. Aquí no se conserva nada, entonces nosotros no sabemos si esto es de 1635 o 1639, si se empezó o finalizó por el lado de la Cilla. Ese es un misterio que, salvo que aparezca la piedra, no lo podremos saber. Y pinturas hay también. Sobre esas pinturas hay quien dice que ahí había una maldición. Posiblemente, como en otros monasterios, sean trocitos del capítulo, de la regla o algún fragmento de la Biblia. No creo que tengan otro carácter más mágico que ese. El claustro antiguo de una sola altura fue entonces sustituido por uno mucho mayor, un lugar digno para un espacio digno. Una vieja imagen sirve para recordar al viejo corazón de este monje cómo era este lugar, grandioso, lleno de vida, y sobre el que giraba toda la vida de los alrededores. También siente aún en su pecho el ruido de los fusiles que les obligaron a abandonar su casa. La Guerra de la Independencia fue la primera estocada para Santa María de Río Seco. Después llegó la desamortización de Mendizábal. Una medida que supuso la desaparición, el olvido y el abandono de este lugar. Juanmi, ¿cuándo comienza el declive de Santa María de Río Seco? Bueno, el monasterio no fue afortunado, sobre todo en el siglo XIX. Primero
porque aquí vinieron las tropas francesas, entonces expulsaron a los monjes y a continuación llegaron las desamortizaciones, sobre todo la desamortización, la segunda, la de Mendizábal, que ya pues obligó a los monjes a abandonar todo lo que es este recinto. La desamortización hizo que pasara a manos privadas, menos la iglesia y la sala capitular del monasterio se convirtieron en la iglesia parroquial hasta 1965. La parte más afectada, que está más en ruinas, que es la que tenemos por aquí, tiene pues el claustro de la hospedería con todo lo que necesitaba el monasterio para su funcionamiento. ¿Por qué volver a dar vida a Santa María de Río Seco? Es realmente un proyecto muy bonito que ha nacido de la gente, que quiere que no se pierda. Es algo más que ha superado lo que es la belleza de las piedras, esa bondad o esa inquietud de la gente por disfrutar y por luchar por lo suyo, ¿no? Por lo que es su tierra. Valores humanos que es lo que están dando vida a todas estas piedras. La comunidad que dio vida a Santa María de Río Seco ya no camina por este lugar. El monasterio nació y creció, y es en el siglo XXI cuando una nueva comunidad, esta sin hábito blanco, le ha devuelto a la vida. Hubo un tiempo en el que las fronteras, los límites y las lindes solamente estaban marcados por la pericia del ser humano y por la implacable ley de la salvaje naturaleza. Un tiempo en el que los ríos eran la única señal para que un pueblo se asentara en un lugar y dejara allí su huella. Y en la comarca de Sanabria fueron los astures quienes consiguieron hace más de 2000 años domar estas montañas y estos valles. La arqueóloga Pilar Lagarejos ha recorrido durante décadas caminos que fueron abiertos hace milenios en busca de respuestas que solamente están escritas en la piedra y escondidas bajo la tierra. Pilar, la presencia del ser humano en Sanabria, ¿desde cuándo empieza? Está constatado desde el siglo IV a.C. Se conocen yacimientos que nos explican y nos cuentan cómo vivía la gente, cómo aprovechaba el territorio y cómo organizaban el territorio en esa época y luego en posteriores. ¿Desde cuándo se sabe que esto está aquí? Desde principios del siglo XX se tiene constancia de que existen yacimientos y lugares de cierto interés y se refuerza el estudio y el conocimiento de todos los yacimientos a partir de mediados de los años 80, 90 y hasta nuestros días. ¿Realmente las piedras aportan respuestas? Aportan ciertas certezas y muchos enigmas. Las investigaciones aseguran que los astures habitaron esta tierra en el siglo IV a.C., un pueblo misterioso, formado por pequeñas y heterogéneas tribus de las que poco o nada se sabe. Sociedades singulares que vieron cómo su historia cambió con la llegada de los romanos. Estas tierras de la comarca de Sanabria, el pueblo que dominaba estas zonas es el pueblo astur. Los pueblos prerromanos fueron los que más noticia tenemos a través de los yacimientos arqueológicos que se han controlado, algunos que se han excavado, otros prospectado. Los astures, su nombre viene del río Astura, el nombre que le dieron los romanos al río Esla. Todos aquellos pueblos que se fueron asentando en las proximidades de todo el río Esla recibieron ese nombre de Astur y ocupan parte de la zona de Asturias, de León, parte de Zamora, incluso llegan hasta Portugal y Orense.
Limitaban con los galaicos y también limitaban con los cántabros. Estamos hablando de que estas culturas pertenecen a la segunda edad del hierro, siglo III al siglo I a.C. Bajo el nombre de Astur ocupan muchas familias y diferentes tribus. Por ejemplo, en esta zona de Sanabria se ha descubierto que aquí existía una deidad muy específica de esta zona. Este dios se llama Madarsu. ¿Por qué escogieron este lugar? Van buscando unas características generales, se asientan en lugares en zonas altas, elevadas, en las que ellos puedan controlar el espacio con fronteras naturales, y en las zonas en las que esa frontera natural no existía, ellos las dotaban de defensas artificiales. Poco se conoce a ciencia cierta de quiénes formaban esta enigmática tribu que pobló este lugar. Su legado, su historia y su forma de vida parecían haberse esfumado tras la llegada del Imperio Romano. Era como si una centenaria historia hubiera quedado enterrada bajo el peso de los árboles y de la hojarasca. La romanización les ha convertido en un misterio en sí mismos. La romanización es la que ha ayudado a conocer y a tomar datos sobre estas tribus, cómo vivían, cómo se llamaban. Hubo una parte importante de lucha, poco a poco se fue fusionando y se fue intentando implantar el modelo socioeconómico y político del Imperio Romano a los pueblos y a las tribus que visitaban estos lugares. En el Alto Santo Toribio han aparecido restos de las culturas prerromanas, pero también restos romanos, lo cual te hace pensar que estuvo habitado por ambos. A mediados del siglo XX, los astures volvieron a recuperar su vida gracias a los vuelos del ejército de Estados Unidos. Vuelos que se encargaron de fotografiar toda la península ibérica. En esas fotos, sorprendentes formaciones aparecieron dispuestas en enclaves. Eran puntos muy concretos dentro de la geografía sanabresa. Pilar, ¿cuántos castros hay en la comarca de Sanabria? Hay registrados y controlados en la carta arqueológica más de una veintena. Que se puedan visitar y que estén señalizados, son 3 yacimientos concretamente. ¿Tienen algo en común o son completamente diferentes? Tienen un rasgo en común, que los 3 tienen un sustrato prerromano, son castros, pero cada uno tiene sus peculiaridades. El primero está en Lubián, dentro de la Alta Sanabria, que no ha sido romanizado, es un castro prerromano pleno. Otro está en lo que es la Sanabria interior, en Ferreros. Santo Toribio presenta los 2 tipos de poblamiento, tanto prerromano como romano. Y un tercero en la zona de la Carballeda. Es un poco más especial la explotación de una mina de oro romana. ¿Cuándo se empezaron a investigar? Están pendientes de hacer una investigación seria. Lo que se ha hecho es ponerlos en conocimiento a la gente. Se han recogido los datos dentro de la carta arqueológica de la provincia de Zamora, y entre los datos que se han obtenido en las nuevas aportaciones a la hora de la limpieza se ha creado información suficiente. El vuelo americano es una herramienta más dentro de la arqueología que ayuda a tener una visión más amplia a la hora de estudiar un yacimiento arqueológico. El vuelo americano del año 56 es el vuelo que hace el ejército americano para fotografiar la península. En el campo de la arqueología espacial sí que te ayuda a comprender un poco cómo ha ido evolucionando el territorio. ¿Qué se ve en esos vuelos respecto a los castros? ¿Cómo se sabe que ahí hay algo? El vuelo americano lo que hace es corroborar el yacimiento que tú in situ visitas, y desde la vista aérea, teniendo en cuenta que en el año 56 el paisaje era completamente diferente, se ven más nítidamente el yacimiento. Pueden ser pistas y de gran ayuda a la hora de verlo de una perspectiva espacial. ¿Por qué atrae tanto un montón de piedras? Simplemente porque están hablando de antiguas civilizaciones y de antiguos pueblos que vivieron en esta comarca. ¿Por qué son interesantes? Porque esto nos están hablando de que existieron gentes anteriores. La comarca de Sanabria
Una vez que se hace habitable, cuando ya se retiran los hielos, va evolucionando y va haciendo viable y habitable esta zona. Lo interesante es saber qué pasó con las primeras civilizaciones que se instalan en esta zona, cómo vivían y cómo aprovechaban los recursos que el modelado del paisaje ofreció a estas gentes. Esas marcas en las fotografías parecían corresponder a antiguos asentamientos prerromanos. Asentamientos de pequeño o mediano tamaño que se situaban generalmente sobre un promontorio. Todo apuntaba a que la comarca de Sanabria era un auténtico tesoro arqueológico. Podrían ser los vestigios de aquellas tribus perdidas. Sanabria en sí misma es una comarca sinónimo de leyenda. En la Tierra del Lobo, la naturaleza se ha encargado de ocultar los vestigios de un pasado del que poco se sabe con certeza. Un pasado en el que los romanos dejaron impresa su huella y borraron, casi literalmente, a quienes estuvieron aquí antes que ellos. Para el Imperio Romano, estas tierras eran símbolo de riqueza y nada ni nadie podía impedirles explotar sus recursos. Cuando pronunciamos la palabra castro, estamos acostumbrados a ver algo en altura. Esto es un castro. Estamos en un yacimiento que se llama Castro Mina, porque aparentemente parece una estructura como los castros, tiene una muralla en la parte de arriba. Pero esto no tiene que ver ni con la estructura ni con la funcionalidad que tenían los castros. Es una mina romana de explotación de oro. Se utiliza entre el siglo I después de Cristo hasta el siglo III, que es cuando realmente se dejan de explotar las minas en Hispania. Nosotros estamos situados en lo que es uno de los canales por donde el oro discurría gracias a la fuerza del agua estancada en una piscina que cuando se abría la compuerta arrastraba todo el aluvión y al final del canal se iba bateando y se iba recopilando todo el oro. El pueblo estaría situado en esa zona alta, una población montada exclusivamente para acoger a la gente y a los trabajadores de la mina de oro. Tenemos los restos de la muralla que bordeaba todo lo que era la zona del hábitat. Por aquí podemos ver incluso restos del derrumbe. Como si de un gran secreto se tratara, la montaña ha cubierto su pasado, un pasado que se muestra ante los ojos de los investigadores, un pasado que plantea muchas preguntas. ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Cómo era la vida en este lugar? Pilar, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estamos en el yacimiento del Alto de Santo Toribio, en el pueblo de Ferreros. El topónimo Ferreros ya nos ha estado indicando una actividad, y en este caso es la metalúrgica. Las labores que se hicieron en el año 2007 encontraron material, restos de época prerromana, restos de época romana y también restos medievales, que nos habla de un dilatado espacio que ocuparon esta población, concretamente este lugar. Conocer el hierro implicaba que las personas tenían un conocimiento muy concreto de la zona donde se vivía, cómo se comportaban los minerales. Personas muy especializadas que sabían cómo usarlo. De ese pueblo prerromano aún quedan restos. Sí, y ahora mismo te lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿Vamos? Vamos. El yacimiento de Ferreros nos acerca un poco más a la forma de vida de los pobladores que vivieron en este lugar. Es la piedra la que cuenta una historia, y precisamente las habilidades que algunas de las personas tuvieron fueron las que les condenaron a la romanización.
¿Qué es lo que se sabe de este yacimiento? Bueno, pues de este yacimiento lo más interesante es las afloraciones que han aparecido sobre el suelo trabajadas. Se ven piletas, una especie como de cazoletas y con unos rebosaderos. Este yacimiento se dedicó y se destinó precisamente a la elaboración y al trabajo del hierro. Los astures que estuvieron aquí se dedicaban a la metalurgia. Además de estas piletas, ¿qué otras pruebas hay para que esa afirmación sea corroborada? Los restos que se han encontrado de material en superficie, las escorias y alguna pieza en hierro. ¿El pueblo prerromano es en sí mismo un misterio? ¿Alberga muchas preguntas? Pues sí, el pueblo prerromano sigue siendo fruto de investigación y van perfilando un poquito cómo vivían estas gentes. Sí que sigue siendo un misterio porque hay muchas incógnitas y muchas labores por hacer dentro de los yacimientos arqueológicos. Hace 2000 años que esto no se utiliza. ¿Se sabe cómo funcionaba? A través de paralelos, los yacimientos que sí que están constatados y mejor datados, puede extrapolarse esas maneras a este yacimiento. Esta pileta, excavada en la roca, lo que hacían era recubrirla con una bóveda de cerámica en el cual metían unas tobas para soplar y dentro quedaba el carbón y el mineral para poder evacuar y sacarlo. Y una vez que acababan de hacer la labor metalúrgica, rompían la bóveda y con ello ya trabajaban la forja al aire libre. La huella de los enigmáticos personajes que vivieron aquí hace más de 2000 años parece esfumarse. El paso de las legiones las borró del mapa. La abundancia de minerales convirtió a esta zona de nuestra comunidad en un botín demasiado apetecible para el Imperio Romano. Pero es en la frontera con Galicia, en la localidad de Lubián, donde aún podría quedar algo de su legado. A nuestra espalda el castro de Asmuradellas. Pilar, ¿dónde se encuentra exactamente? Bueno, pues estamos en el término municipal de Lubián, rodeados por la Sierra de Marabón. Aquí hace un meandro el río Tuela. Es donde se ubica nuestro yacimiento arqueológico. Se trata de un yacimiento que tiene 2 recintos fortificados. Es un castro prerromano. Las fronteras naturales servían de defensa y en aquellas zonas que la debilidad podía manifestarse, las dotaban de defensas artificiales. Los montes, el río Tuela y su aislada localización pudieron ser las mejores defensas de Asmuradellas. El único bastión de las tribus de esta zona que sobrevivió al empuje del Imperio Romano. Es cierto que consiguieron mantenerse independientes. ¿Quiénes vivieron aquí? Y sobre todo, ¿cómo lograron sobrevivir a tan poderoso enemigo? Bueno, como has podido observar, el primer gran obstáculo es llegar y acceder hasta el propio recinto. El camino que hemos traído es el único accesible al yacimiento. Es un camino que hay partes que se ha visto que han sido tocadas precisamente para poder pasar. Un camino complicado, difícil, porque el río Tuela, esto que vamos viendo, es la frontera natural. Es la frontera que separa y que aísla. En cuanto llegas al yacimiento, te encuentras con el primer elemento defensivo, un campo de piedras hincadas. Piedras hincadas, es decir, clavadas en la tierra, colocadas a postas. Siempre salían de la cantera, las trabajaban y las hacían. Acabadas en aristas, sus puntas tan juntitas que no permite ni que una persona camine.
y si me acompañas te enseño una segunda defensa importante. Si han logrado pasar el primer obstáculo, que es este campo de piedras hincadas, nos encontramos con el foso, otra defensa más que añadía a la dificultad de pasar al recinto interior. Estamos en la zona extramuros. Y en este caso, un doble foso. Por aquí viene una de las caídas y por ahí otra. Confluyen en la misma caída, que tendrá aproximadamente unos 20 metros. El por qué, pues atendería a razones que pues, habría que investigar más seriamente. Lo curioso es saber de qué se escondían estas gentes, por qué han elegido este lugar y por qué lo dotan artificialmente de tanta defensa. Ellos no construían por construir, sino por algo importante. ¿Cómo construían? ¿De dónde sacaban el material? Usaban lo que les rodeaba y la piedra era el elemento constructivo. Aprovechaban el granito. El granito presenta unas fracturas llamadas diaclasas y a través de ellas el agua de lluvia se colaba dentro. Cuando llegaban temperaturas frías se convertía en hielo, se rompía con cuñas de madera, lograban meterlas en esas diaclasas, igual empapadas de agua, abrían y con eso se abría la roca. Y luego con otro material lítico iban dando forma a las piedras, tanto para la construcción de la muralla como de las viviendas, como de las piedras hincadas. Los estudios realizados aseguran que la finalidad de este primer castro era la de guardar el ganado y una hipotética caballería. Pero uno de los grandes misterios de este lugar es su recinto secundario, un recinto con una alta seguridad que podría significar que tras sus murallas algo valioso se protegía. ¿Pero qué era? ¿Cuándo decidieron marcharse de este lugar sus moradores? ¿Cuál fue el destino último de ellos? Ahora estamos en el segundo recinto amurallado. ¿Sistemas defensivos? El primer sistema defensivo, un doble foso, que es el que vemos por aquí, y a continuación aparece otro nuevo campo de piedras hincadas que va bordeando al tercer sistema defensivo, que son las murallas. ¿Este punto se defendía de este punto? No. Forman parte del mismo complejo castreño. Lo que no se sabe es para qué serviría ese primer recinto. No se sabe si se defendían realmente de animales, si de otras poblaciones. En el primer yacimiento la hipótesis es que era para tener animales. En el segundo, personas. ¿Es una hipótesis o es una evidencia? Es una evidencia. Están las casas excavadas, las viviendas. Así que si quieres te las enseño y las vemos. Pilar, ahora nos encontramos intramuros del Castro 2, ¿no? Correcto, en la parte que se han excavado dos viviendas. Al comprender un espacio tan pequeño, la construcción parece que presenta un cierto grado de organización de espacio. Lo interesante de esta vivienda es precisamente la estructura que presenta. No es redonda, es, como veis, rectangular, pero lo curioso es que remata sus esquinas en redondo. El enigma de estas viviendas, si os dais cuenta, es continuo el muro y no se sabe exactamente dónde tendría la puerta. ¿Se puede llegar a saber cuántas personas habitaron este lugar? En este caso es una hectárea lo que ocupa todo el yacimiento y parece ser que aproximadamente unas 100 personas, un centenar de personas podrían vivir aquí. Estamos hablando de una datación del siglo IV, III y II antes de Cristo. ¿Y la desocupación? No fue violenta porque no se han encontrado elementos determinantes de que hubiera habido violencia en la desocupación. ¿Es este Castro de Sanabria uno de los grandes enigmas de esta comarca? Pues sí, presenta muchos enigmas, aunque hay algunas certezas que podrían resolver si quizás en un tiempo futuro se pudiera excavar en más profundidad, intentar dar luz a por qué se construyó en este lugar, por qué este número de defensas tan fuerte y tan potente. ¿Podríamos estar pisando ahora mismo esas respuestas? Pues posiblemente sí, aquí estamos seguro. Por ahora, el camino solo acerca a la puerta de entrada de un mundo desconocido. Solo quienes intentaron tomar este lugar y las personas que voluntariamente lo abandonaron
conocieron la respuesta. Quizá alguno de los pasos que los investigadores den sobre este lugar les dirija hacia la respuesta definitiva.